Estamos estudiando el libro de los Salmos y nos encontramos en el capítulo 7, en el Salmo número 7. En el versículo 10 habíamos visto la diferencia, el contraste del trato de Dios con el impío, con aquel que es justo, puro, recto de corazón. Y en el versículo 12 que vamos a ver, dice así: si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Vemos aquí como Dios, que habíamos visto anteriormente que Dios es justo y que está airado contra el impío todos los días, y aquí dice que si el impío no se arrepiente, el arrepentimiento es algo fundamental. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de actitud. No es solamente, hay gente que cuando sale a la luz o se descubre, llora, se descubre su pecado, su maldad, llora, pero no hace verdadero arrepentimiento. Llorar profusamente no es signo de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento viene con el cambio de actitud, porque puedo llorar profusamente, puedo llorar hasta prácticamente deshidratarme, pero si continúo con mi actitud, verdaderamente no me he arrepentido. El arrepentimiento se manifiesta, es visible, es comprensible cuando hay un cambio manifiesto de actitud. Vemos el caso de Zaqueo. Cuando Zaqueo se encontró con Jesucristo y Jesucristo lo descubrió y le dijo: baja, Zaqueo, que es necesario que entre en tu casa. Zaqueo se dio cuenta de lo malo que había sido. Zaqueo era un cobrador de impuestos para el Imperio Romano, era lo que llamaba un publicano. Y los publicanos tenían esta característica: cobraban impuestos para el Imperio Romano. El imperio le exigía determinado dinero por cada persona, pero los publicanos presionaban a las personas para sacarle lo máximo posible, y lo que superaba de lo que el Imperio Romano le exigía por cada persona, se lo quedaban ellos. Por eso dice: y si alguno he defraudado, lo devolveré cuadruplicado. Esa es verdaderamente el arrepentimiento manifestado. Y si el Señor dice que si el impío no se arrepiente, Dios mismo afilará su espada. Significa que Dios es el que hará precisamente esa justicia, la espada desenvainada de Dios. No es que la casualidad, o como muchos dicen, el karma, no. Se cumple lo que dice la Biblia: lo que uno sembrare cosechará, y cosecha precisamente de parte de Dios, porque Dios dice que Él tiene afilada su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Habla en sentido figurado, o sea, está hablando de armas con las que antiguamente se mataba, armas con las que se infligía dolor, pero lo está hablando de manera figurada, como Dios, con el que está airado, permite ciertas cosas. Recordemos, en el programa anterior hemos visto que el contraste: Dios es escudo para aquellos que le buscan, que se arrepienten, que tienen un corazón puro, pero contra
los impíos, está airado todos los días de su vida. Y sigue diciendo, y ha labrado saetas ardientes, y he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Dios está airado con el impío porque la impiedad es un proceso. Hay muchos que dicen, he caído en pecado, como si lo del pecado fuese que uno caminando cayó en un hoyo porque no lo pudo ver. Pero lo del pecado no es así. Y lo de tener un corazón impío tampoco es así, sino que es un proceso degradatorio en la vida de las personas. Un proceso por el cual va permitiendo, se va insensibilizando en su conciencia de lo bueno y lo malo, y va permitiendo que su vida vaya cayendo. Es un ejercicio voluntario. Puede comenzar como un descuido, pero en definitiva es un proceso voluntario porque deja de lado los buenos pensamientos, deja de lado el arrepentirse, deja de lado el perdonar y olvidar, deja de lado todo lo bueno que nos habla la Biblia para centrarse en su egoísmo, para centrarse en su corazón. Y el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, a partir del versículo 14 dice, he aquí, el impío concibió, significa engendró la maldad. Sigue diciendo, se preñó. Ahí precisamente da un ejemplo más práctico, porque uno queda preñado cuando uno se deja inseminar. Se dejó inseminar por la semilla de la maldad. Se dejó inseminar por la amargura, por los malos pensamientos, por los malos deseos. Se dejó inseminar por la voz del enemigo, que él sembró maldad en medio de su corazón. Y lo que dejó sembrar en su corazón, eso cosechó, porque se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Significa que manifestó el engaño del diablo sobre su vida. Y también manifestó engaño hacia los demás, que verdaderamente lo que el diablo, que es padre de mentira, lo que quiere es engañar a la persona, y una vez que esa persona cayó bajo sus trampas, a través de ella infundir su engaño a otros. Mientras Dios dice, te bendeciré y serás de bendición, la Biblia dice, no sea cosa que brotando una raíz de amargura, muchos sean contaminados. Cuando el Señor nos bendice, contaminamos a otros con bendición. Pero cuando permitimos que el diablo maldiga nuestras vidas con su semilla de maldad, nos preña de iniquidad, damos a luz engaño, de manera que engañamos a nuestro prójimo, que contaminamos a nuestro prójimo. Y lo ejemplifica de esta manera. En el versículo 15 dice, pozo ha cavado y lo ha ahondado. Significa, y continúa, y en el hoyo que hizo caerá. Esto me hace acordar a Amán. En el libro de Esther recordemos la historia de Amán, que en su corazón no soportaba a los judíos y no soportaba específicamente a Mardoqueo. No lo podía ni ver. Y urdió un plan para que el rey Asuero, ganarse la confianza del rey Asuero y poder quitarle la vida a Mardoqueo. De hecho, en su casa montó una horca para, llegado el momento, ahorcar a Mardoqueo. Pero cuando Dios, que pelea por sus hijos, se
movió todos los movió todas las cosas de manera que saliera a luz el plan de Mardoqueo, y terminó siendo ahorcado, que el mismo rey Asuero mandó ahorcar a Mardoqueo en la misma soga, en la misma cuerda, en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Mandó matar, ahorcar a Amán. Y así se cumplió este versículo que dice, esta enseñanza de Dios: pozo ha cavado y lo ha ahondado, o sea, ha preparado una trampa y en ese hoyo ha caído. Los malos, los que tienen su corazón perverso, los que en verdad no aman sino que odian, los que tienen planes de mal, ellos caerán en su misma trampa. El Señor dice en su palabra: aquel que conspirare contra ti, y esa palabra se lo dice a sus siervos, a sus hijos, aquel que conspirare contra ti, lo hará sin mí. Significa que Dios no está en las conspiraciones. Dios no inspira, ni participa, ni avala ningún tipo de conspiración. Aquel que conspirare contra ti, lo hará sin mí, y delante de ti caerá. Esa es la promesa de Dios. Esa es la justicia de Dios para con cada uno. Por lo tanto, guardemos el corazón. No sea cosa que sobre nuestras vidas caiga eso. Procuremos hacer el bien. Haz el bien. Sigue diciendo, versículo 16, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Estas son palabras del Señor, son experiencias que el rey David vivió acerca de lo que significa estar con Dios y cómo Dios actúa con los hijos y cómo actúa con aquellos que conspiran contra los hijos de Dios.